Bueno, yo creo que para hablar de voz narrativa y de estilo, creo que hay que hablar fundamentalmente de intuición y hablar de algo que sí, que tiene una parte absolutamente técnica, ¿no? Y hay una parte que tiene que ver con la herramienta, con la manera en la que uno pues, construye una historia. Pero otra yo creo que es fundamental, que es la intuición, eso que nos lleva a pensar que estamos yendo por el camino adecuado sin saber explicarlo muy bien, ¿no? Yo creo que cuando alguien se plantea contar una historia, pues una vez que tienes los personajes, una vez que tienes más o menos la trama en la cabeza, que la has estructurado de una manera pues que te permite saber que vas a llegar a un lugar determinado, ¿no? Aunque siempre haya que atravesar una cierta niebla cuando estás contando la historia, ¿no? Es algo que decía Patricia Highsmith, ¿no? Que ella planificaba mucho sus historias, pero decía que había una fase hacia el desenlace de la historia que siempre estaba lleno de un manto nebuloso que debías atravesar cuando llegas ahí, ¿no? Es decir, puedes tener toda tu historia muy planificada previamente, pero hay un lugar al que tienes que llegar, ¿no? Eso ocurre también en la vida, ¿no? Podemos levantarnos por la mañana, saber exactamente qué es lo que pretendemos hacer, pero hay un momento del día en el que probablemente tengamos que improvisar y precisamente gracias a esa improvisación las cosas nos salgan mejor que como habíamos pensado, ¿no? Pero una vez que más o menos tenemos esos elementos ordenados, sabemos cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros personajes, su conflicto, pues llega la hora de decidir, o al menos pensar, o, o quizás descubrirlo mediante 3 4 5 10 20 30 folios emborronados, descubrir cuál es el estilo y cuál es la voz narrativa que queremos utilizar, ¿no? Para contar nuestra historia, ¿no? Y yo creo que ahí influye mucho la capacidad que tengamos para saber que en el momento en el que empecemos a escribir la historia, en muchos momentos tendremos que parar y volver a empezar para engancharnos a ese estilo, que sabemos que es el idóneo para contar nuestra historia, ¿no? Y no es fácil. Muchas veces no es fácil el saber tanto la voz narrativa como el estilo que juegan a favor de la historia, ¿no? Una voz narrativa mal empleada puede jugar en su contra, ¿no? Y yo creo que la, la elección adecuada del narrador, yo creo que es fundamental porque permite que la historia se vista con una originalidad y con una marca de identidad más allá de la propia historia que estamos contando, ¿no? Podemos contar una historia absolutamente convencional, pero que esa forma en la que está relatada pues nos resulte tremendamente original y nos guste y nos haga emocionarnos y sentirnos bien con esa historia que estamos escribiendo o que después leemos como lectores. Y yo, como os decía al principio, creo que es algo que tiene que ver mucho con la intuición y, y también bastante con el conocimiento de uno mismo, ¿no? Las herramientas, el cómo se puede contar una historia a través de estructuras, de construcción de personajes, pues hay libros, hay muchos manuales que nos cuentan cómo utilizar ese tipo de trucos narrativos y más o menos se pueden aprender o se pueden asimilar también pues viendo cómo están cosidas las novelas de los escritores que más nos gustan. Esas son cosas que creo que se pueden aprender, de cierto modo, ¿no? Aprender un estilo es complicado, porque el estilo no se aprende, el estilo se descubre. El estilo somos nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y todos tenemos algo que, no digo que nos haga especiales, pero sí todos tenemos algo que sabemos que, que podemos utilizar en beneficio de aquello que vamos a contar, ¿no? Todos sabemos cuáles son
cuáles son nuestras virtudes, ¿no? Y al mismo tiempo también sabemos cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Es importante a la hora de contar una historia ser suficientemente humildes para saber qué es lo que no debemos hacer porque lo hacemos mal. Y saber que si explotamos 2 o 3 virtudes, pueden ser pequeñas, pero son las nuestras, si las explotamos bien, estaremos seguros de que estamos al menos siendo honestos y siendo honrados y escribiendo algo que tiene que ver realmente con nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace que una novela muchas veces nos guste. Cuando las palabras están dispuestas de tal manera que vemos a alguien que está escribiendo con honradez, que no pretende ponerse por encima de sus personajes ni de su historia, que no pretende ser demasiado intruso con aquello que está contando, ¿no? Pero sí que es cierto que el apostar por un estilo propio muchas veces nos hace ser reconocibles y caminar al lado de la historia que estamos contando, ¿no? Es una manera de decirle al lector que estamos aquí y que somos y que queremos contar la historia de una forma especial, con un estilo que nos haga reconocibles al lector, ¿no? Eso tan especial que tienen los escritores que nos gustan, que cuando leemos una página de sus novelas pues lo reconocemos rápidamente, ¿no? Pues eso tan difícil de conseguir tiene que ver, yo creo que con la reflexión, con el saberse escuchar a uno mismo, con el conectar con tu propia intimidad, con tus propias emociones y saber que desde ahí puedes lanzar la historia, ¿no? Que puedes lanzar sobre el papel todo aquello que tienes dentro y que eres capaz de lanzarlo sin emborronarlo, con claridad, con brillantez, si es el caso, pero de una forma cristalina, pura, ¿no? Que no intentas, digamos, mancharlo con aquello que no sabes hacer, ¿no? Intentas ser tú mismo, de alguna manera, ¿no? Aunque también es cierto que todo escritor finge y todo escritor, evidentemente, intenta meterse en la cabeza de personajes o en historias que jamás ha vivido, pero que sí que tienen que ver siempre con algo de su interior, ¿no? Y yo creo que el estilo sale de ahí, sale de trabajar mucho el silencio, el trabajar cada palabra, el reescribir mucho, el ser capaz de reconocer que nada sale a la primera y probablemente tampoco a la segunda ni a la tercera, que recortar, que cortar, que sintetizar, que ser breve, que ser conciso, al menos en mi caso, creo que siempre juega a favor de la historia. Centrarse una o 2 o 3 virtudes, que ya son demasiadas, siempre va, yo creo que a favor de lo que estás contando. Y caminar, yo creo, pues con un paso que nos permita estar siempre al lado de los personajes, de sus sentimientos, de sus emociones y de su forma de ver la vida que estamos intentando contar, ¿no? El estilo tiene que ser, de algún modo, yo creo, también un personaje, tiene que estar también al servicio de alguna de esa idea de fondo que está vibrando en la novela, de ese órgano vivo que está muchas veces en toda historia. Pues ahí el estilo tiene que envolver a todo eso pues con el mejor vestuario posible. Y la voz narrativa es algo que tiene que acompañar obviamente a esa forma de contar una historia que nos hace, no voy a decir que originales, porque nadie es absolutamente original, pero sí que nos hace reconocibles. Si somos capaces de sentirnos bien con el estilo que utilizamos, que no nos sentimos unos impostores, que estamos siendo conscientes de que ese es nuestro lugar, que esa es nuestra forma de ser sinceros con nosotros mismos, yo creo que las posibilidades de que nos salga una novela que tenga un estilo que nos pueda atrapar y que nos pueda gustar, yo creo que son bastante altas. Y también tiene que haber, yo creo que una parte no digo de homenaje, pero sí de rendir algún tipo de ser justos también con todas las lecturas que nos han acompañado a lo largo de los años, ¿no? Cuando uno va atravesando ya pues
una cierta trayectoria, ya ha publicado unas cuantas novelas y ya ha leído ya unos cuantos libros, yo creo que lo que hacemos constantemente también es dialogar de algún modo con aquellos autores o con aquellos autores que nos han cambiado la vida de algún modo, ¿no? Y todos tenemos unos cuantos y sospecho que todavía muchos están por descubrir, ¿no?